Hola crocheteras y crocheteros, bienvenidos a un nuevo proyecto. El día de hoy les voy a estar enseñando a tejer esta linda conejita. La pueden usar como llavero o para acompañar sus flores. Y antes de continuar, por favor pedirles que se suscriban, que compartan y que dejen sus comentarios. Y para este proyecto estoy usando hilo 100% algodón. También ojitos de seguridad de 5 milímetros, napa o relleno para amigurumis, hilo para coser ropa, algunos alfileres, un marcador, una aguja lanera y este hilo en realidad es para un crochet número 3, pero ya que mi tensión es más apretada yo uso un crochet número 2. Si en caso ustedes no tienen hilo algodón, pueden usar el hilo de su preferencia y el color que a ustedes también les agrade. Bueno, y sin más que decir, empecemos. Y empezaré haciendo los brazos en color beige. Bien, voy a hacer un anillo mágico de 9 puntos bajos. Hago mi nudo de seguridad y empiezo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos bajos. Voy a cerrar mi anillo mágico. Y ahora de la vuelta 2 hasta la vuelta 6 voy a hacer solamente puntos bajos. Colocas tu marcador y sigues haciendo solo puntos bajos desde la vuelta 2 hasta la vuelta 6 y en total vas a tener 9 puntos bajos. Ahora me toca la vuelta número 7 y voy a empezar haciendo una disminución. De esta manera hago una disminución, coloco mi marcador y voy a hacer 7 puntos bajos, un punto bajo por cada punto bajo. En total voy a tener 8 puntos bajos. Y no vas a rellenar los bracitos. Ya terminé la vuelta número 7 y ahora voy a cerrar mi tejido. En el primer puntito, bien pegadito, voy a hacer 4 puntos bajos en total. Este es mi primer punto bajo, estoy cerrando esa abertura. Vas a coger ambos lados. Este es mi segundo punto bajo, mi tercer punto bajo y este, uy, está un poquito duro, otra vez. Este sería mi cuarto punto bajo. Haces una cadenita para asegurar y vas a cortar. No dejes una hebra muy larga y vas a hacer 2 bracitos de la misma manera. Aquí ya tengo mi bracito hecho, miren. Y no olvides que no tienes que rellenar, no es necesario. Ahora vamos a continuar haciendo las orejitas. Y voy a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En el color beige igual. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Cierras tu anillo mágico y ahora vas a hacer 6 aumentos. Esta sería la segunda vuelta o la vuelta número 2.
vas a hacer 6 aumentos. Colocas tu marcador y continúas haciendo tus aumentos y vas a tener 12 puntos bajos en total. Ahora, de la vuelta 3 hasta la vuelta 4 vas a hacer solamente puntos bajos. No olvides de colocar siempre tu marcador en el primer punto. De la vuelta 3 hasta la 4. Y en total vas a tener 12 puntos bajos. Ahora me toca la vuelta número 5. Y voy a hacer un punto bajo. Coloco mi marcador. Seguido de un aumento. Después vas a hacer 2 puntos bajos. 1, 2 y un aumento. Y esa secuencia la vas a continuar haciendo alrededor de toda la vuelta número 5. 2 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 16 puntos bajos. Ahora me toca hacer la vuelta 6 y de la vuelta 6 hasta la vuelta 7 vas a hacer solamente puntos bajos. Un punto bajo en cada punto bajo. De la vuelta 6 hasta la vuelta 7. En total vas a tener 16 puntos bajos. Bien, ya terminé la vuelta 7, ahora me toca la vuelta 8 y voy a hacer un punto bajo. Coloco mi marcador, seguido de una disminución. Ahora voy a hacer 2 puntos bajos. 1, 2 y una disminución. Y esa secuencia la vas a continuar haciendo alrededor de toda la vuelta 8. 2 puntos bajos, una disminución. En total vas a tener 12 puntos bajos. Ahora, de la vuelta 9 hasta la vuelta 10 vas a hacer solamente puntos bajos. Siempre coloquen su marcador para que no se pierdan. Solamente puntos bajos. De la vuelta 9 hasta la 10. Y vas a tener 12 puntos bajos en total. Ahora me toca la vuelta número 11. Y voy a hacer un punto bajo y una disminución. Coloco siempre mi marcador y seguido de una disminución. Y esa secuencia la vas a continuar haciendo. Un punto bajo, una disminución alrededor de toda la vuelta 11. Y en total te van a quedar 8 puntos bajos. Retiras tu marcador porque ya no lo vas a necesitar y vas a cerrar esa abertura. Igual que hicimos con el bracito. Bien pegadito. Vas a tomar ambos lados y vas a hacer un punto bajo. 1, 2, 3 y 4. Haces una cadenita para asegurar y cortas. Dejas un buen pedacito de hebra porque con esa hebra vas a coser a la cabecita de nuestra conejita. Y así vas a hacer 2 orejitas de la misma manera. Ok. Ahora continuamos. Vamos a hacer el lazo en color rosado. Vas a dejar un buen pedacito de hebra antes de iniciar y empiezas. Y vas a hacer 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 cadenas. Te vas a saltar la primera cadenita y en la siguiente vas a introducir tu crochet así y vas a empezar a hacer puntos bajos. Un punto bajo por cada cadenita. Y en total vas a tener 11 puntos bajos. Hasta aquí vas a llegar. Entonces, esta sería nuestra primera fila y vas a hacer una cadena, volteas
tu tejido, así. Y en el mismo puntito, en el primer punto, vas a hacer un punto bajo. Y vas a seguir haciendo puntos bajos. En total vas a tener 11 puntos bajos. Y cuando llegues a la esquina, aquí, vas a volver a hacer una cadena, giras tu tejido y vuelves a hacer otra fila. En total son 4 filas las que tienes que hacer. Y ahí nos vemos. Miren, ya hice aquí mis 4 filas. Y ahora en cada esquina, en las 4 esquinas, tú vas a hacer un aumento, o sea, 2 puntos bajos en el mismo punto. Y para ambos lados o para las 4 laterales vas a hacer puntos bajos. Llegas a esa esquina otra vez y haces un aumento. Y así vas a continuar tejiendo puntos bajos. Cuando llegues a las esquinas haces un aumento. Vas escondiendo también esa hebra que te ha quedado y la llevas al centro. Y aquí vamos a terminar. Miren, aquí yo ya terminé. Voy a cortar y vas a dejar un buen pedazo de hebra, porque con eso vas a formar tu lazo. Te quedaste en el último punto, ahí no vas a hacer un punto deslizado, nada. Con la ayuda de tu aguja lanera vamos a hacer un punto falso. Ahora te enseño cómo. Bien, miren. Y te vas a saltar el primer puntito aquí. En el siguiente punto vas a introducir tu aguja lanera un poquito más cerca para que puedan distinguir mejor. Por la parte de abajo del punto. Miren, así. Y ahora vas a introducir por el centro de ese puntito donde empezaste. Y solito se va a formar un punto falso. Así te va a quedar un rectángulo casi perfecto. Miren, ahora les enseño cómo me ha quedado. Así. Bien. Con tu misma aguja lanera vas a llevar al centro de tu tejido. Vas a doblar de esta manera y vas a empezar a dar puntaditas por el centro. No tienen que ser las puntadas perfectas. De esta manera jalas tu aguja lanera y vas a jalar ese hilito. Solito se va a formar el lacito y con el mismo hilo jalas y vas a envolver tu lazo. Vas a dar unas 6 vueltas y con el mismo hilo vas a amarrar 6 a 7 vueltas de esta manera. Y así es como te tiene que quedar tu lazo. Bien, eso sería todo para nuestra parte número 1. Nos vemos en la parte número 2. No se lo pierdan.